Pero en uno ustedes van por lo seguro y en el otro, en el mismo ejercicio, ustedes van por el inseguro. ¿Y eso por qué será? Porque en uno se trata de ganar y en el otro se trata de no perder. Pero desde un punto de vista utilidad, no es un ejercicio que demuestra que en esta clase somos homoeconómicos. Más, la única persona que es coherente de Servit en el primer ejercicio elige una opción ineficiente desde un punto de vista de utilidad, porque el resultado acá es un resultado inferior acá. ¿Okay? Nosotros somos eficientes, el 25-75 es fácil, es 250. 250 es más que 240. ¿Sí? Entonces, hemos probado que no somos eficientes, no somos homoeconómicos y además no somos coherentes. ¿Sí? Bien. Hay dos sesgos distintos que después lo veremos, pero que el 84%, en este caso en clases de máster, en MBAs, elige la A. Acá nosotros 12, 16, no sé cuánto da, pero igual es una tasa similar. Y el 65, 69 elige este caso. Acá nosotros somos 25. Entonces ustedes están yendo con la población más o menos formada y calificada que está en los MBAs. Suponemos que no estamos hablando con gente que no tiene educación. Gente que tiene un background, fue a la facultad, que está en un máster, un MBA, lo que sea. Entonces, es igualmente irracional e incoherente lo que se encuentra en las otras encuestas. Entonces, estamos con la población. Primero, ¿por qué pasará eso? Segundo, si la población de la gente educada y formada, que es normalmente la población de medio alto ingreso, esta población es incoherente y toma decisiones no eficientes, me puedo imaginar que estos son los mismos ahorristas cuando están en el mercado financiero también van a actuar más o menos de la misma forma. Entonces, frente al riesgo prefieren la incertidumbre, ¿no? Y frente a la pérdida prefieren no hacerlo, independientemente de la esperanza y de la utilidad que se puede generar. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Pero lo que más interesante es esto. Acá, eso también es una de las razones por las cuales Behavioral Finance no tenía mucho éxito, y que no se podía probar nada. Stefan Zweig, no sé si lo leen, está en el columnista del Wall Street Journal, se puede leer gratis cuando está ahí. Él se hace hacer imágenes cerebrales a este mismo problema. O sea, le hacen imágenes cerebrales y dicen, te planteo dos problemas. Entonces, la primera parte, en realidad tendría que haberlo cortado. La primera pregunta, ¿preferís 240 seguro o 250 con este esquema? Y el cierto, a la pregunta del cierto se le activa eso, el cerebro, ¿no? Usted sabe que el cerebro, la respuesta, nuestra inteligencia es simplemente una cuestión de intercambios eléctricos entre la neurona, ¿no? Bueno, cuando te preguntan algo y tú contestas, estás reflexionando, hay como una descarga eléctrica en el cerebro. Y la miden con las imágenes neuronales. Entonces acá se ve, por ejemplo, que cuando se está hablando del inseguro, hay otra respuesta, hay más descarga, ¿no? En la misma zona, tampoco tanto en la misma zona, pero más o menos en la misma zona, pero más descarga. Ahí como se activa, inseguro ya. Y si miro a la misma pregunta abajo, cuando es negativo el problema, se le está dando un escenario que no es lindo, también hay otro tipo de descarga eléctrica. Y en teoría es que elige el inseguro, el B, tendría que elegir el inseguro acá también,
usted ve que finalmente hay como otra respuesta en nuestro cerebro. Entonces, uno trata acá de elegir eso, ¿sí? O en la clase vuestra se eligió eso y en los envíos se eligió eso. Y usted ve que estas dos figuras tienen menos áreas activas desde un punto de vista neuronal que estas dos figuras. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Yo no sé qué significa desde un punto de vista, porque el cerebro sigue siendo un misterio. Son 10 años que uno puede mostrar el cerebro sin tener que cortar la cabeza. También se hacía, ¿no? Toda la parte de la lobotomía, pero hoy en día se puede sin matar a nadie, se puede ver cómo responde el cerebro. Me doy cuenta, finalmente, la característica más común, o sea, donde nosotros hemos tomado la decisión más común, tiene una respuesta neuronal menor a la otra. No sé si una genera más actividad, más tensión, más... Pero sí, hay una diferencia. Entonces, nuestro cerebro también tiene un mecanismo de respuesta que no necesariamente es el mecanismo de la calculadora. Y vamos a ver ahora un poco por qué es así y qué nos afecta. ¿Okay? ¿Te quedó claro? Bien. Entonces, cuando yo tengo que incorporar, y lo hemos visto en Rudy Wong, la Behavioral Finance a la Finance tradicional, tengo que hacer unos pasos que son pasos claros y necesito un proceso. Entonces lo que le propongo es esto. Lo primero, hay que conocer los sesgos, y lo vamos a ver en un ratito. Segundo, hemos entendido cuáles sesgos están presentes en este inversor. Entonces yo hablo con Nicolás y le pregunto, bueno, ¿qué deporte haces tú? A mí me encanta, no sé, tirarme de los aviones con paracaídas, tengo un Ferrari, me encanta, no sé, cruzar los Andes caminando con mi perro durante el invierno. Yo puedo notar que es una persona que tiene como una cierta energía y tiene una cierta self-confidence. Entonces es probable que frente al riesgo, Nicolás es una persona que tiene una cierta excitación, es una persona que se lanza hacia el riesgo. Y es probable que también en las inversiones tendrá este mismo mecanismo, porque no es un mecanismo cognitivo, es una respuesta emocional al riesgo. La persona es un risk seeker. Yo hablo con Héctor, que Héctor me dice, no sé, yo lo máximo que hago es jugar a las cartas, y sin plata obviamente, y me gusta mirar la tele, es otro perfil. Seguramente eso es un inversor que no es overconfident, es un inversor que ya se puede explicar en otra cosa, se toma el tiempo. No sé, si yo conozco los varios bias y hay unos 30, 40 sesgos bias típicos, y yo individuo en cada uno de mis clientes cuáles son los suyos, yo puedo hacer un asesoramiento teniendo en cuenta los elementos de Behavioral Finance. Incluso puede ser un argumento de esto. Es total. Eso es un argumento de esto. Profesor, ¿esta presentación la va a mandar? Sí, pero no te la doy antes porque si no después de ese ejercicio no me sirve. Ya te viste todo lo pero sí. El tercer paso es moderar o adaptar la alocación de activos al asesoramiento femenino de estos bias. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que llegar con un elemento racional. Yo he construido una asset allocation en función del riesgo, de los objetivos de rentabilidad de mi cliente. ¿Okay? Ese es un trabajo racional, en función de lo que gana, lo que gasta, lo que va a generar, lo que ahorra, lo que necesita futuro, cuántos años más puede ahorrar. Ahí le armo una asset allocation en función de su perfil de riesgo. Pero después de eso, necesito entender cuáles son sus sesgos emocionales y conductuales en términos de inversiones. Y la regla es, modero o adapto mi asset allocation. Y las dos variables clave son si alguien es rico o pobre. Entonces cuando alguien es pobre y sus ahorros le sirven para vivir, no es pobre, pero es
¿Cómo? ¿Los ahorros les sirven para vivir o los ahorros es algo que finalmente tampoco lo está necesitando, ¿no? Que alguien que tiene 10 millones de dólares no necesita comprar, no se va a gastar. Alguien que, como pasa muchas veces, ahorra toda su vida y estos ahorros le sirvieron para su jubilación, no es que pobre, pero estos ahorros son funcionales a su jubilación. Eso es el sesgo. Entonces, cuando alguien no puede permitirse el error, porque si no termina, digamos, termina mal, yo tengo que moderar el inversor. Entonces, si tú tienes muchos sesgos conductuales que ponen en peligro tus objetivos financieros y tú ahora estás teniendo 75 años y no estás trabajando, yo te tengo que decir que tú te estás equivocando y yo te tengo que corregir. Si alguien es muy rico y tiene el perfil de riesgo de Nicolás, tengo que adaptarme un poco a sus exigencias, sobre todo si estos sesgos son emocionales. Y ahí vamos a ver un poco. Pero hay una forma de adaptar o moderar la asset allocation en función de los sesgos y en función de la persona, ¿sí? Entonces, riqueza más o menos, emocional o cognitivo. Y ahí lo veremos después. Y después, obviamente, una vez que entendí eso, tengo que seguir trabajando de la forma ordenada y con los procesos que nosotros conocemos de la finanza clásica que también viene con el profesor Cortés. ¿Sí? Ya tengo curso con él. ¿No? Perfecto. Entonces, resumiendo, cómo trabajo en Wealth Management o como Rudy Wong trabaja, estudiamos el perfil de riesgo del cliente y sus posibles sesgos conductuales. Modelo de riesgo retorno, de mercado, mi variance approach y hago su asset allocation. Después, entiendo, o sea, el modelo psicográfico lo veremos después. Conozco y determino los behavioral bias del cliente. Y ahí, primera etapa. Segunda etapa, preparo un documento, un proceso de inversión, Investment Policy Statement, adaptando o mitigando según cada cliente. Y las dos variables para adaptar o mitigar son riqueza más o menos, sesgos cognitivos o emocionales. Cuando son cognitivos, son errores que nosotros estamos haciendo de pensamiento, se puede adaptar al cliente, le puede explicar, mira, tú te estás equivocando porque te falta en tu razonamiento algo técnico. Pero hay algunos sesgos que mejor es mejor adaptarlo a nosotros y no moderar al cliente, porque son sesgos emocionales. Le hago un caso, el más típico de todos es el famoso endowment bias. Endowment bias, el sesgo de endowment, es cuando yo tengo algo, el momento que lo tengo vale más para mí. Entonces, si yo te doy un café, tú te lo estás tomando, y yo digo, ¿cuánto quieres tú para el café? Normalmente tú no me vas a vender, ¿verdad? Porque no es $1, ¿no? Porque ya lo tienes el café. Entonces, no es que el dólar te va a cambiar los 500 pesos, te va a cambiar la vida. Entonces, para ti este café en este momento vale $5. Entonces tú me dices, yo no te lo vendo el café, a menos que me das $5. Para hacer un ejemplo práctico, me pasa mucho con los inversores que tienen su portafolio que capaz se heredaron del padre. Hace 10 años el padre compró acciones de Copec. El padre muere hace 5 años y el hijo no quiere vender las acciones de Copec. Dice, pero escúchame, tenemos Copec que subió tanto, ahora el 10% de tu cartera está en Copec. No es sano tener esto. Y el hijo no quiere vender. Pero es como matar de vuelta al padre. Entonces no lo hace. Entonces es un sesgo emocional que hay que ser muy delicado con el cliente. Normalmente cuando los sesgos, y tengo clientes que tienen, no sé, acciones que tienen, no sé, 700% de ganancia y ya pesan 18% del portafolio y sé que no la van a tocar nunca. O sea, ahí se puede utilizar derivativos para evitar manejar el riesgo de estas acciones y es algo que veremos mañana con Javier Mendicuta cuando viene a hacer un par de horitas mañana acompañando el manejo del riesgo. ¿Okay? Entonces, cuando un sesgo es emocional, yo tengo que adaptarme al cliente y cuando es cognitivo tengo que moderar al cliente, cambiarlo al cliente. Escucha al cliente, te estás equivocando,
entiende lo que le estoy diciendo. ¿Okay? Cuando emocional no. Después veremos cuáles son los Quizás emocional, ¿verdad? el sesgo emocional. Emocional, en el emocional, en el sesgo emocional, Sí, yo me adapto. pero si abiertamente una mala decisión, por ejemplo, una compañía está quebrada. Difícilmente, pero tenés que poner un axis, emocional, cognitivo, riqueza, no riqueza. Entonces, si alguien es muy rico y tiene un endowment bias, lo dejas. Si alguien es muy pobre, su plata le sirve para vivir y tiene este endowment bias, igual tenés que tratar de sacarlo de ahí, porque si se equivoca, se perjudica demasiado. Donde sí tenés que luchar hasta el final es si alguien no es pobre, pero entendí lo que quiero decir, y tiene un sesgo cognitivo, porque él puede explicarle. Sí, luchando ahí con cifras. Sí. También se puede, hay perfiles de personas que son típicos, no sé, por ejemplo, abogados, contadores, banqueros, gerentes generales, gente que tiene sus ahorros ganados en el tiempo de una profesión técnica, es gente que es muy propensa a escucharlos. Entonces, normalmente los sesgos que tienen son cognitivos, lo pueden ayudar. Los emprendedores, gente que hizo su fortuna arriesgando todo, es mucho más difícil y tienen normalmente el sesgo que son más emocionales. Entonces, cuando yo me siento frente a una persona por un lado, por el otro, yo ya más o menos sé a quién me estoy enfrentando. Entonces, por ejemplo, hay un cliente que es un emprendedor, tremendo emprendedor, y todo lo que ha hecho le ha ido bien en la vida, tiene muchísimo dinero. No me va a pescar nunca. O sea, me quiere, porque me quiere mucho, hace años que nos conocemos, detesta el mundo financiero, ¿verdad? Y no le voy a hacer cambiar la opinión. Y cada vez que hablamos, hasta casi me convence que tiene razón. Es tan habilidoso este hombre, que de hecho justamente ayer le estaba hablando a su familiar y le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero más discutir eso con tu jefe, más te digo a ti lo que pienso, porque si no me convence y cada vez me quedo pensando si no tiene razón de verdad. Entonces, pero yo sé que hay como caballos que son más difíciles para domar y otros que son más emocionales. Entonces, la parte de preparar un proceso y hacer un behavioral asset management. Manejarse el riesgo, ahí manejo de riesgo, viene con behavioral finance y mañana haremos el curso de manejo de riesgo, y revisar y desafiar el investment policy statement. Entonces, le puse en negrita los elementos nuevos, digamos, del manejo de cartera, en asset management, que derivan de la behavioral finance. Entonces, no es que la behavioral finance tira a la basura 50 años de investigación. No, la behavioral finance mejora lo que tenemos. ¿Sí? Bien. Entonces, eso también lléveselo porque es algo muy importante. Y la parte de neuroeconomía, bueno, ya se lo he explicado, ¿no? Pero para no perder demasiado tiempo, ahí van a leer el cerebro. Pero lo que sí me interesa, primero, este es un cerebro, un corte, o sea, corte de acá, corte de acá. Lo primero que yo noto, ¿qué es lo que notan primero? Carlos, ¿qué notas tú? Son como asimétricos de acuerdo al... Asimétrico, bien. La izquierda Sí. Que más intuitivamente no hay una pregunta y una respuesta. La actividad se da en los bordes. Sí, eso no sé si es por el color o qué. El tamaño. También se ve que es un poco más grande todo el tamaño. Sí, eso lo dijeron que más. Hablaba de un cerebro. Hay distintas capas. Y capas y distintas cosas, ¿no? Eso a mí, lo primero es que hablamos del cerebro, pero tengo muchas cosas distintas, ¿no? Tengo esta parte, claro, esta parte, esta.
tengo esta parte, y ve que tiene varios nombres, ¿no? Hipocampus, amígdala, etc. El córtex, neocórtex, prefrontal, anterior, posterior. El cerebro no es una cosa, es varias cosas. Es como decir el cuerpo, pero una mano y un pie tienen funciones distintas. Y si ustedes tratan de escribir con un pie, le va a resultar difícil. O a caminar con la mano también. Lo mismo va a pasar probablemente con nuestro cerebro. No es un cerebro, es una composición de varias cosas que tienen funciones distintas. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hablamos de inversión irracional, bueno, depende, a ver, que hemos visto que se estimulan zonas distintas y probablemente estas zonas distintas también van a tener funciones distintas. Y los mensajes que vamos a decir probablemente se elaboraron en parte distinta del cerebro, entonces van a salir otras cosas. O sea, cosas no necesariamente todas iguales. ¿Sí? Le traje como cuadro, tampoco digamos, mi expertise en la neuroeconomía o la fisiología o la parte de neurociencia en general, pero sí lo que me parece bien en este cuadro es lo que venimos de observar en la figura del cerebro, pero formalizándolo un poco. Entonces acá hay un modelo de las funciones neuronales que tenemos nosotros. No hay que hacer una clase de medicina, pero no va por ahí. Pero va a ver, por lo menos tenemos 4 cerebros distintos. Y las variables son cognitivo, afectivo o emocional, procesos controlados, procesos automáticos. Nosotros sabemos que el cerebro controla todo en nosotros. ¿Ah? Y a veces controla cosas que van en contra de nuestra voluntad. ¿Cuántas veces nos enojamos y nos arrepentimos? Por ejemplo. ¿O cuántas veces hemos dicho a nuestro corazón que tenía que latir para poder seguir viviendo? ¿No? Eso lo hace solo. ¿Sí? De hecho, la prueba es que de noche no me duermo y sigue funcionando el cuerpo. Entonces acá dice que hay cognitivo controlado. Y eso es lo que me cuesta. ¿No? Hacer cálculo, venir a clase, tomarme el avión de Arica, de Iquique para venir acá. Lo que tengo que hacer es una elección cognitiva, pensada, reflexionada, pero me cuesta. Por eso, en teoría, cuando podemos, ahorramos esfuerzo. Entonces, la carta la pongo en uno de estos 4 cajones que yo tengo. En los procesos controlados, puedo también controlar mis emociones. O sea, a veces, ¿cómo hacer? A veces veo a alguien que no soporto, pero estoy en un ámbito que tengo que ser gentil, entonces lo saludo, lo muestro a la familia, pero en realidad le tiré una patada, pero no puedo. Bueno, entonces no lo hago, ¿no? ¿Por qué? Porque me controlo. Entonces actúo de forma emocional, pero lo político, los debates políticos, los actores actúan de forma afectiva, pero controlan. Y es un esfuerzo. Un actor no puede vivir toda la vida siendo su personaje. Es un esfuerzo. Después tenemos procesos automáticos. Los procesos automáticos normalmente son sin esfuerzo, son reflexivos, que no requieren mucha introspección. Típicos, el default que tenemos, el default mode, el tema del corazón. Sí, de hecho sabemos que cuando dormimos consumimos X calorías, ese es nuestro default mode. O sea, nosotros respiramos, la sangre circula igual, la actividad cerebral es mínima, pero igual hay actividad cerebral porque hasta producimos sueños. No sabemos mucho sobre los sueños, pero sabemos que producimos sueños. Y consumimos calorías, o sea, nuestro cuerpo igual necesita de energía, pero mucho menos cuando estamos haciendo una clase, por ejemplo, ahora. Y después tenemos afectivo, emocional, automático, que la mayoría de nuestro día pasa por ahí. Me enojo, estoy contento, estoy triste, me recaliento con este que me cruzó con el auto, entonces lo quería matar en el momento, ¿no? Esto es el típico de lo que maneja el auto, que es sorprendente cómo se transforma, ¿no?
Mi madre en el auto, una cosa impresionante. Y normalmente es una persona pero de lo más tranquila, suiza alemana, en el auto una cosa, un animal. Claro, se enoja, pero una rabia le viene, bueno, eso afectivo, emocional, automático. Entonces no nos cuesta nada, pero nos cuesta la consecuencia. Es mucho más fácil yo le mando un mail a y lo mando y me arrepiento después. Entonces nuestro cerebro no funciona como un cerebro, funciona como varias actividades. Controlada, automática, cognitiva, afectiva. Claro, incluso puede, o sea, yo creo que en distintas situaciones uno va pasando de un cuadrante 1, cuadrante 4, no necesariamente uno habita en un mismo cuadrante. Absolutamente de acuerdo. Que para una cosa puede estar en un cuadrante. Absolutamente de acuerdo. Bueno, vamos de vuelta a lo nuestro. En la Modern Portfolio Theory, ¿cuál es el cuadro que nos dicen los neuroeconómicos? ¿Cuál es el cuadro que nos dicen que determina, digamos, toda nuestra toma de decisiones bajo incertidumbre? El 1. Cognitivo controlado. ¿Verdad? Y es verdad que cada uno de nosotros será más o menos 1, pero cada uno de nosotros es también un poco de 4. Sin calcular que somos 2 y 3 también. Entonces, si tenemos que reducirnos a 1 y 4, cada uno de nosotros es un poco, ¿no? ¿Quién es solo uno o solo el otro? Ninguno. Entonces, la behavioral finance un poco tiene su fundamento fisiológico y dice, oye, pero si nosotros funcionamos así, funcionamos como seres vivientes, así, ¿cómo tú puedes decirme que en la toma de decisiones bajo incertidumbre nosotros funcionamos solo así? No te lo compro, lo contesto. O sea, estoy en desacuerdo. Y lo llegan a probar. Por eso la parte de neuroeconomía es importante. ¿Sí? Ya, antes de pasar acá, me gustaría, en grupo, contestar a esta pregunta en función del paper que había que preparar por hoy. Trading is a science real world. Entonces preparé 3 preguntas. Quieren anotárselas y después van a hacer una otra vez que van afuera a charlarme y yo paso. La primera pregunta. ¿Cuál es, según un estudio, el valor agregado del trading y qué relación tiene el trading con el retorno de los inversores? De los inversores. Repito, ¿cuál es, según un estudio, el valor agregado del trading y qué relación tiene con el retorno de los inversores? Número 2, ¿por qué los inversores hacen trading? Y refiéranse cuando responden o contestan al modelo de las expectativas racionales y al modelo conductual. Los dos se mencionan, un modelo de expectativas racionales y un modelo conductual. ¿Sí? ¿Por qué los inversores hacen trading? Pero ya lo hemos visto, capaz que ahora dicho en esta forma parece una pregunta difícil, pero ya lo hemos hablado un par de veces. Y del modelo de las expectativas racionales. La tercera, existen razones racionales y eficientes para hacer trading en los portafolios. Cierto punto del paper dice que de todas formas hay algunas razones para las cuales hay que hacer inversión, hay que hacer trading. Existen razones racionales y eficientes para hacer trading en los portafolios. Entonces le doy 15 minutos en los grupos de la otra vez. Hay un grupo que se queda, o hay 2 que se quedaron, no me acuerdo. Bueno, Domingo, pídese el grupo y a las 6:20 están acá de vuelta, ¿ok?